Pinkbox presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Mesa de Escándala. Esta edición será muy especial, épica. No olvides compartirla porque el escándalo está de a peso. Vamos a hablar de cosas que no se hablan en ningún otro lado y el nivel de las invitadas es bueno. ¿Cómo te lo explico? Comienzo con la abogada Ale Ordóñez. Bienvenida. Hola Álvaro, muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionada. Un placer, un honor, como saludar a... ¿Y cómo lo presento? ¿Una celebridad? Oscar Madrazo. Como papá. Gracias. Gracias, mi querido Álvaro. Feliz de estar con ustedes aquí, sobre todo en una mesa tan necesaria. Gracias, un placer, un honor, como tener a un amigo de casa, a Adrián Vélez Martínez, súper comunicador, Muchas gracias, aquí estoy muy contento de estar con ustedes. también como papá. Exactamente. Por último, saludamos con muchísimo cariño a Ann Igfer, una gran activista. Muchas gracias, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Vámonos directo. Omitir intro. Oscar Madrazo, ¿qué dijo el Papa Francisco? Híjole, la verdad que yo estoy bastante molesto, sensible al tema, me irritó muchísimo porque yo creo que cualquier líder tiene que informarse antes de hablar y él pues dijo algo muy delicado porque pues dijo que la subrogación es precisamente la comercialización del cuerpo, ¿no? Y del embarazo y todo tiene siempre sus extremos y sus matices, pero en un caso como el mío, es un caso lleno de luz. Entonces, cuando uno está en busca de la paternidad y esa es la forma de lograrlo, pues definitivamente te molesta porque como padre de familia y a mis hijos que van a cumplir ya 19 años, me molesta, soy muy sensible al tema porque no es la única causa, no es el único motivo. Y hace poco se dijo que él bendice las uniones del mismo sexo y resulta que entonces, bueno, los del mismo sexo, ¿cómo van a formar una familia? Y todos tenemos derecho o a ser padres o a formar una familia, así lo dice la Constitución. Entonces, ¿por qué decir algo así sin haberse informado antes? Tiene mucho eco. Ann, ¿qué es la subrogación? Bueno, es el proceso a través del cual las familias pueden crear un proceso de vida que se llama, bueno, que ya sea un hijo, una hija, gemelos, pues es un acompañamiento a través del cual las personas se pueden acercar a la parte de la paternidad, la maternidad, sin importar género, sin importar cualquier tipo de unión, preferencias, etcétera. O sea, no distingue absolutamente nada. Pueden ser personas homoparentales, familias homoparentales, familias heterosexuales, Ajá. o personas simplemente que no pueden tener, o sea, que son infértiles y que no pueden llegar a concluir en un embarazo. Ale, ¿cómo se dice? Subrogación, vientre de alquiler, madre de alquiler, renta de vientres. Es que hay muchos términos y de repente algunos tienen que ser correctos y otros incorrectos. O quién sabe. Claro, pues mira, el concepto adecuado sería gestación sustituta. El más popular en el discurso de derechos humanos es gestación subrogada, pero propiamente no sería recomendable porque solamente se subrogan las obligaciones. Entonces, para que no se entienda como un mandato de las mujeres o de las personas que se viven como mujeres, le quitamos la parte de obligación y solamente ponemos sustitución. Entonces, por eso gestación sustituta, pero se le mal llama de muchas maneras, ¿no? Como renta de útero, vientre de alquiler, alquiler, bueno, hay como combinaciones entre estas, pero para mí es importante decir que la gran mayoría de estas son peyorativas, son denostativas. Entonces, es mejor describir específicamente la actividad que es gestar. ¿Y cómo? En sustitución de otra persona. ¿Me repites el concepto correcto? Gestación sustituta. ¿A ti te interesa la gestación sustituta? ¿Tú la quieres ejercer? ¿La vas a aplicar? ¿La vas a buscar? En un momento más profundizaremos en eso porque el punto de partida es el Papa Francisco y ya lo decía Oscar, la cosa se puso extraña. Adrián, ¿en qué contexto habló el Papa Francisco? Pues en el contexto, como decía Oscar, del desconocimiento. O No, sea, pero fue en la misa de Navidad, fue en te diré partiendo una la mentira, rosca. no sé, no sabría decirte, yo solo lo vi en las noticias, no vi el punto en específico en el que lo dijo, pero creo que es un comentario desafortunado
si lo hubiera sido en la misa, en la cena de Navidad o en cualquier otro lugar. Porque al final de cuentas, en este mundo hay millones de familias, vamos a llamarlas normales, aunque todos somos normales, que no quisieron a sus hijos, que no los desearon tener jamás, que se les chisporroteó, que hubo un error en el condón o lo que haya sido. Y en el caso de Oscar, en el caso mío, somos personas, bueno, de mí y mi esposo, que hemos buscado tener esa familia, que los deseamos con todo nuestro corazón y que esos niños van a recibir más amor que muchos otros que no tienen esos recursos familiares a la mano. ¿Alguien sabe del contexto en Sí, que sí, sí, porque lo dijo hablando de los problemas del mundo, los problemas globales. Entonces, este no es un problema. como por qué, Ale, se le pudo haber ocurrido al Papa Francisco incluir esto en esa ceremonia, en ese discurso, precisamente ahí y no en otro lugar? Pues mira, yo creo que no es extraño como la escena de un líder religioso hablando de un tema taquillero, ¿no? O sea, y Ah, aprovechando que es un tema que está en la coyuntura política Sí. internacional, o sea, es un tema en boga, es un tema que importa a los feminismos, ¿no? O sea, porque se trata de prevención de la violencia en razón de género, pero también es un tema que nos importa a todas las personas de la diversidad sexual y de género, en tanto entendemos como derechos reproductivos. Por lo tanto, en un contexto en el que la iglesia está como perdiendo adeptos, que de pronto opinar resulta relevante sobre temas relevantes. O sea, yo entiendo que pues, el Papa quiere estar en boga, estar de moda, que la iglesia esté en la opinión pública, pero creo que hay maneras y creo que no es la primera vez que una de las opiniones de los líderes religiosos terminan mal, ¿no? De igual habrá oportunidad de profundizar. Claro. como por qué el Papa Francisco tendría que opinar sobre la gestación sustituta. Bueno, yo creo que completamente de acuerdo con lo que están diciendo, es completamente fuera de lugar no informarse absolutamente de todo el tema, de qué trata, cómo funciona, y es negarle el derecho reproductivo a cualquier tipo de familia. Entonces, volvemos a lo básico siempre, ¿no? Todos los derechos para todas las personas y todas las familias tienen derecho a tener una familia. Si esta es la vía, ¿por qué tendrían que negarse? Yo busqué el mensaje, escuché el mensaje, analicé el mensaje. Oscar, el Papa Francisco dice que la gestación subrogada atenta contra la dignidad de las mujeres. ¿Me explicas? Sí, bueno, también lo han dicho muchos grupos de feministas en donde no entiendo por qué están a favor del aborto, porque dicen que es su cuerpo, pero entonces esto sería lo mismo, exactamente. O sea, es también poder decidir sobre tu cuerpo lo que quieres hacer con él. Entonces, ahí hay muchas incongruencias. También me parece muy incongruente que el Papa Francisco, que yo he tenido cariño y respeto por él porque soy cristiano, soy católico y apostólico, soy creyente, y he tenido simpatía con él porque he sentido que ha tratado de estar vigente, ¿no? Es muy importante que la iglesia, si quiere estar vigente, se actualice, pero una declaración como esta es dar 1000 pasos atrás. Es- Gracias. Es que me parece que es uno de estos casos donde la iglesia tiene muy buenas intenciones, pero que acaban saliendo mal. O sea, si me permiten poner un ejemplo, el movimiento cristiano o uno de los movimientos cristianos ultrafundamentalistas en Uganda intentó implementar una política pública para supuestamente resolver el índice tan alto de contagios de VIH. Entonces ellos decían, si tú te abstienes, entonces no te vas a contagiar. Sin embargo, la gente no se abstiene. Entonces, o sea, ¿qué es lo que finalmente ocurrió? Que se condenó moralmente el uso de preservativos. Entonces, en lugar de que la gente diga, oye, estoy haciendo algo por protegerme, en realidad la relación que tienes con los preservativos es culpa y entonces se disparan los contagios. En este caso, este discurso prohibicionista no hace más que fortalecer las redes de trata de personas, la explotación con fines reproductivos y los acuerdos clandestinos. ¿Por qué? Porque está quitándole la mirada del Estado a las cosas que efectivamente están pasando. Así como en Uganda, decirle a la gente abstente no implica que la gente deje de tener relaciones sexuales así de esta manera. O sea, que yo diga, esto se trata de comercializar el cuerpo de las mujeres, no va a hacer que deje de ocurrir en primera. Y dos, cuando sí se está comercializando, no lo estás atendiendo. Y también, perdón por abundar demasiado, pero confunde
¿Qué es la trata? ¿Qué es la explotación? ¿Y qué es la gestación sustituta? Que es algo completamente diferente. Voy para allá. En el contexto actual, Anne, ¿qué es digno y qué es indigno para las mujeres? Pues digno es tener trato, tener unos valores, ser respetada, que sea una persona que esté consciente de lo que está haciendo. O sea, no son personas que son tomadas de lugares sociales en donde no tienen como la noción, no son obligadas, sino que son informadas, durante todo el proceso se lleva un seguimiento médico, se lleva un seguimiento nutricional, o sea, hay un cuidado propio de todo lo que está pasando durante el proceso de gestación. Eso es dignidad. Pero espérate, se pone peor. Adrián, el Papa dice que aquí hay un problema porque se está atentando contra la dignidad de los niños, contra la dignidad de tus hijos. Pues es que esa es su opinión, pero es una opinión incorrecta como la que han hecho durante todos los siglos de Ujú. retraso que llevan en información, porque mis hijos tienen la mayor dignidad, porque tienen la educación, porque tienen alimentación, porque tienen una familia que los ama, porque tienen todo, no les falta absolutamente nada. Es una familia llena de amor, entonces no hay una falta ni un atentado a la dignidad, porque es, es incorrecto. Venga, Perdón, es que solo para abundar en lo Sí. que estás diciendo, o sea, ¿quieren hablar de dignidad? O sea, dignidad son procesos garantes donde la gente se presente frente al Estado y plantee la situación. Yo quiero hacer esto, este es el contrato, esta es la gestante sustituta, estos son los padres intencionales. Juez, ¿cómo ves? ¿Voy bien o me regreso? Porque ese es un Estado que previene la violencia de género, no un Estado que se sienta en el trono a decir tú hiciste mal, tú vas a la cárcel. No queremos un Estado persecutor, no queremos un Estado paternalista, queremos un Estado que se tome en serio sus obligaciones de prevención. Entonces, hablar de prevención es hablar de contratos éticos, es hablar de procesos que estén acompañados por un juez, que es hablar de que alguien revise el contrato y te diga, oye, no me gusta, agrégale una cláusula, métele no sé qué. Y también, Álvaro, es hablar de pago. Porque es muy importante que las gestantes sustitutas vean remunerada su actividad, porque es un trabajo, es una prestación de servicio y no es accidental que la gente diga renta de útero. Tú no estás rentando a la persona, tú no estás alquilando un vientre. La mujer nos está desproveyendo de una parte de su cuerpo y te lo está dando para que lo ocupes y luego se lo regreses. Está ocupando su función orgánica en, en función, en favor de intereses de otras personas, como hacemos todas las personas en cualquier trabajo. en un momento más vamos a profundizar en eso porque yo creo que te vas a ir de espaldas. Pero, Oscar, con mucho respeto, me interesa tu opinión como padre sobre la dignidad de tus hijos, ahora resulta. Claro, es que hay que regular, no hay que prohibir. Y yo a él no le dije que no podía ser papa, pues no me puede decir a mí que no puedo ser papá. Entonces, eso es lo que me parece delicado. Y mis hijos, mira, ya son otra generación, ya están mucho más allá. Claro. No les importan este tipo de opiniones porque si el Papa se sentara en tu mesa o en la mía y conviviera con nuestra familia, se daría cuenta de lo equivocado que está y que no puedes generalizar, sobre todo en temas tan delicados que son como cumplir tus sueños, como encontrar tu motivo de vida y dar luz a lo más bello y lo más precioso que para mí, en mi caso, ha sido el motivo más grande por el cual vine a este mundo. Ann, ¿por qué el Papa se mete con esto y no con los sacerdotes pederastas? Digo, sigo esperando. Claro, hay temas que son muchísimo más urgentes. Este tema es un tema polémico completamente y genera mucho interés. Pero personalmente me indigna, habiendo tratado acompañado a tantas familias en este proceso de gestación y habiendo vivido esta ilusión que se genera desde el principio de dos personas que tienen muchísimo amor, que tienen muchísimas ganas de tener una familia y que no pueden, ¿sabes? Y cómo averiguan y cómo buscan y cómo hacen para llegar hasta el punto en donde están para poder conseguir toda la información de la gestación. Y cuando llegan y concretan con ese proceso de vida y tienen un bebé, es tan bonito, de verdad. Están cuidados en todos los sentidos. Son personas que son capaces, que tienen un entorno amoroso, que tienen un acompañamiento, que tienen trabajos para proveer, que tienen absolutamente todo lo que un bebé puede necesitar y mucho más. Voy a lanzar una pregunta al aire. Por Ujú. favor, propónganse quien quiera responder. Pueden responder varias personas.
¿Puede haber algo más estúpido que un papa cuestione la gestación sustituta cuando tenemos a la Virgen María como ejemplo de gestación sustituta? Exactamente, sí, porque finalmente, o sea, él está criticando y él es el líder de la institución que venera a la primera subrogada de la historia, que es la Virgen María, A ver, la Virgen de Guadalupe. nuestra embarazadísima Virgen de Guadalupe es un vientre de alquiler. ¿Qué parte no han entendido? ¿Qué piensan de esto? Me parece que es súper legítimo lo que estás diciendo. Y si yo pensara en una Virgen María hoy día, o una mujer que decidió llevar a término un embarazo en favor de intereses de otra persona, en favor de otra familia, que en este caso es Dios, ¿no? Pues me gustaría saber que ella está debidamente acompañada, que está debidamente remunerada, que tiene un acuerdo o sea, dentro de una estructura en el marco de la ley y que está protegida. Esa es la discusión. ¿Y sabes qué me preocupa, Álvaro? Que mucha gente puede decir, ay, qué buena onda el Papa, que ahora ya está hablando de temas polémicos y en boga. No, cuidado, porque el discurso del Papa nos está haciendo retroceder en el tiempo. De hecho, o sea, ustedes lo saben, en junio de 2021, finalmente, después de 6 años, la Suprema Corte de Justicia en pleno discutió en 4 sesiones, les llevó discutir este tema, si era legal, si era una renta o no era una renta, ya por supuesto que no es una renta, que es una prestación de servicio, si podía haber una remuneración, claro que sí, cuál era el eje toral, pues por supuesto manifestar el consentimiento libre e informado de las partes, cómo se tenía que hacer, cómo se tiene que brindar un acompañamiento integral a la gestante, ¿no? Porque no es nada más un acuerdo monetario, pensemos, con que yo asumo una obligación de llevar a término un embarazo. Son cuidados, es acompañamiento, es, como dice Ann, una psicóloga, una nutrióloga, un seguro de gastos médicos mayores, un seguro lo de vida, necesario, claro. medicinas, Y es que en ginecólogo. México no es prohibido, no es prohibido, simplemente nada más está regulado en Tabasco y en Sinaloa. Entonces se tienen que amparar, pero caso por caso. Entonces eso es lo que siempre causa como mucho ruido, ¿no? O sea, por ejemplo, yo cuando lo hice, yo inicié el proceso hace 21 años. En México no lo puede hacer, me decían, es que en México está prohibido. Es considerado tráfico de tejidos, que me parece fuertísimo el término. Entonces yo tuve que hacerlo en Estados Unidos porque era en donde se podía. En 5 estados de Estados Unidos se podía en aquel entonces. Entonces yo dije, yo no quiero hacer algo prohibido, ni estoy buscando un caso de explotación. Estoy buscando ayuda porque yo no tengo un vientre y necesito ayuda para poder formar la familia que yo quiero formar. Quiero que nos cuentes tu historia, pero necesitamos profundizar en el Papa, en la fe. Ann, lo que hace católica a la Iglesia Católica es la veneración de la Virgen María. ¿No hay algo raro aquí? Todos veneran en el catolicismo a un vientre de alquiler, Claro, a una totalmente. madre subrogada. Y ahora resulta que esa madre, que la Virgen María, no tiene dignidad y que Jesucristo tampoco. Pues me parece una doble moral absoluta, ¿no? Porque es hablar del tema de gestación y traerlo para atrás, siendo que son las primeras personas que están, o sea, históricamente están hablando de este tema de gestación. Me parece de verdad muy valioso siempre regresar al tema de los valores, al tema de la ética, al tema de todo lo que tiene que ver con gestación y gestación sustituta tiene que ver con una parte humana, con una parte, no son procesos de llego, meto una monedita y me sale un refresco. No funciona así. Cada persona, y eso es dignidad, eso es tratar a una persona con dignidad. Porque ¿qué pasa si en el proceso a la persona tiene una complicación? ¿Qué pasa? Pues hay un cuidado de esa persona y hay una atención no solamente antes y durante el proceso de gestación, sino después. ¿Qué pasa después? ¿Qué seguimiento hay? ¿Qué acompañamiento le estás dando a la familia? No solamente en una parte de un contrato, ¿qué acompañamiento emocional le estás dando a la familia? Porque implica una cantidad de emociones. O sea, yo, por ejemplo, no he participado en el proceso de gestación, pero tengo a mis gemelos, los tuve por un proceso de FIP, de in vitro. Entonces, pues estoy muy cercana a todo el tema de, yo también necesité una parte de ayuda, ¿sabes? Para poder crear mi sueño de vida que se llama hijos y se llama Y en familia. un mundo donde la desinformación es lo más grande que existe y la gente que cree ciegamente en la fe, entonces el que su figura máxima les diga
que eso es algo malo, entonces eso lo único que va a implicar es, o sea, lo podemos llevar incluso hasta un discurso de odio, porque lo único que va a implicar es que si yo salgo a la calle, entonces alguien me va a atacar porque entonces el Papa les dijo que eso era incorrecto, entonces, Exactamente. y yo fui el que pequé e hice algo que iba en contra de mí. Entonces, ahora, yo, por ejemplo, yo he compartido mi proceso en lo poco o mucho que uso las redes, y afortunadamente yo nada más he tenido un solo comentario de un poco desagradable, que lo único que hice fue borrarlo y no volví a saber más. Pero porque nosotros vivimos en una burbuja de cosas buenas, pero yo me voy a una colonia más popular y no sé lo que me voy a enfrentar. Esto es para el Papa Francisco. Adrián, ¿quién lo hizo mejor? ¿Dios Padre que le mandó un arcángel a María para decirle, ¿qué crees, manita? Ahí te va. ¿O tú en tu proceso de paternidad? No, bueno, no me puedo atrever a decir quién lo hizo mejor o no, pero yo puedo decir que yo lo hice de una forma correcta, Oscar lo hizo de una forma correcta y ella de una forma correcta porque lo hicimos de una forma informada. Porque Exacto. nuestro objetivo era tener un hijo y nos informamos, investigamos, seguimos procesos correctos y tenemos un resultado que nos da felicidad. Todos lo desearon y todos estuvieron de acuerdo. Ujú. Yo no encuentro en la Biblia donde María decía, yo quería tener esto. Perdón, Ujú, ujú. y ahora resulta. ¿Qué pasa con las mujeres estériles, Ale? Pues tienen el mismo derecho que todas las demás personas a Exactamente. tener hijos y así lo deciden. En pareja, Ajá. solas, aportando sus propios óvulos o no aportándolos. Encontrando la Sí, forma, encontrando el encontrando la camino. manera, Eso es lo que tienes que totalmente. hacer, encontrar tu camino. Sí. Hablemos de la adopción como una alternativa. Es bien fácil adoptar, ¿verdad? Lo más No, complicado que yo no existe. pude, yo intenté Es antes un y no. proceso realmente largo, realmente desgastante. Todos estos procesos son procesos desgastantes porque estamos hablando gracias a Dios, de procesos que salieron, acabaron en un bebé. Pero hay muchos procesos que, desgraciadamente, por el factor humano, a veces no llegan a concretarse en un embarazo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues hay que buscar otras alternativas, hay que buscar otros caminos. A veces la adopción parece lo más inmediato, pues lo más directo, pero es un camino muy largo, muy difícil y muy complicado, de Yo he verdad. estado cerca de de mujeres estériles que han luchado por adoptar. Bueno, es otra historia. Es un verdadero infierno. Yo Sí, fue, me parece importante decir, ay, perdón que te no, interrumpí. no, no, lo iba a decir, o sea, Sí. mi primera intención era adoptar porque yo ni siquiera sabía, hace 22, 23, 24 años, que fuera posible el poder tener mis propios hijos y a través de vientre subrogado. Yo lo intenté y lo intenté de muchas formas, imposible que un hombre soltero, gay, le fueran a dar a un hijo en adopción. Después cambiaron los tiempos y las mujeres que daban en adopción les pareció buena idea que no hubiera una mujer en la película y que fuera un hombre o dos hombres. Empezaron a cambiar las cosas, empezó a evolucionar el mundo. Yo en ese trayecto fue cuando mi mamá me dijo, oye, si intentas que sea tu bebé, pensando que iba a ser uno, y dije, no, pues es imposible, no se va a poder, Mm. pero luego les platicaré cuál fue el camino para lograrlo. Contemos nuestras historias. Adrián, Ujú. ¿cómo fue que tú decidiste aceptar una maternidad o buscar una maternidad subrogada? Mira, yo creo que desde niño siempre tuve el deseo de tener una familia como la familia que yo tuve, llena de amor, de cariño, mis abuelos, todo. Pero por las mismas creencias y yo al saber siempre mi preferencia sexual, siempre asumí el que no los iba a tener. O sea, dije, no es mi camino, no me toca a mí, pero tendré sobrinos que querré mucho, tendré mucha familia que será parte de mi vida. Yo al conocer al que ahora es mi esposo, él es ginecólogo y igual, o sea, fue él muy directo desde que nos conocimos. Él, literal, yo creo que haber sido en la primera o segunda vez que salimos, me dijo, mi objetivo es tener una familia. ¿Es la tuya también? Y le dije, sí, tú y yo vamos a ser una familia. No, yo quiero tener hijos. Y le dije, pues sí, pero es que no es... O sea, lo mismo que le pasó a Oscar en su Claro. momento, a mí me pasó. Yo, dije, pero ¿cómo?". Entonces ya, él me explicó todo el proceso. Y le dije, órale, si es posible, lo podemos hacer, feliz de la vida. Y entonces él fue el que me explicó todo el proceso. Él afortunadamente, como te digo, es ginecólogo, tiene amigos que son biólogos de la reproducción, que nos ayudaron con todo el proceso. Entonces para nosotros fue
un tanto más sencillo. Pero sé que para mucha gente es, como lo que decía, es un tema desconocido y que no es tan fácil acercarte a ello. Entonces comenzamos el proceso, nos contactaron con la persona que nos ayudó en el primer ciclo. Tuvimos un intento fallido, después tuvimos un segundo embarazo en el cual habían pegado los dos embriones que se pusieron. Uno en la semana 12 dejó de latir el corazón, nos quedamos con uno. Fue un proceso muy bonito el embarazo. Hubo complicaciones en la semana 34, donde a la persona que nos ayudaba le dio una convulsión, entonces de emergencia tuvo que nacer nuestro hijo por un tema de eclampsia que le dio a la persona. Y ya tuvimos a nuestro primer hijo, los dos estuvieron saludables, porque obviamente, como lo que decían, se le acompañó médicamente, se le atendió totalmente sus necesidades, se hicieron, o sea, estuvo en el hospital con todos los cuidados correctos y ya, y tuvimos a nuestro primer hijo y después repetimos el proceso y ahí fue donde tuvimos a los gemelos. Perdón si me quedo un rato con Adrián. Sí. Hablas de proceso. Ujú. ¿Cuál es el proceso? ¿Se establece un contrato? ¿Hay un machote? ¿Se pone un anuncio en alguna red social de busco No, madre? nosotros tuvimos una abogada que nos contactó, bueno, más bien que nos ayudó a hacer un contrato con un útero subrogado. Fue una señora que nos ayudó, firmamos un contrato ante el notario donde se especificaba que no era un tema de trata, que era por libre voluntad, que su única intención era ayudarnos a nosotros a formar parte a ser una familia, donde nosotros nos comprometíamos a estar pendientes de todos los temas médicos, de su salud. Obviamente, pues ella por el tema del embarazo, pues sus actividades laborales pues se vieron detenidas en algún momento, entonces sin que fuera un pago como tal, pero nosotros hicimos un acompañamiento para que ella porque además parte de lo que es solicitado para poder ser útero subrogado es que tengas un embarazo comprobable previo, o sea, que hayan tenido hijos, Claro. porque es una forma de saber que es más probable que pueda haber un éxito. ¿Ella puso el óvulo? No. No, la donación de óvulo fue de una tercera persona que también nos ayudó, como te comento, los amigos biólogos de la reproducción de Héctor, que nos contactaron con una chica que ella donó sus óvulos, y como cualquier persona que puede ir a donar esperma o óvulo en los bancos que hay en todo el mundo. Entonces ahí es donde también en el contrato está establecido que ella no tiene ningún parentesco ni ninguna vinculación familiar con los niños que vayan a nacer. Cuando acudes a un vientre sustituto, subrogado, ¿pagas? En nuestro caso no hubo un pago. O sea, nosotros hicimos un acompañamiento porque fue una persona cercana a nosotros que decidió ayudarnos a hacer esto. Pero sí hay, o sea, sí hay, como ella Sí. lo comentaba, hay pago como mucha gente que lo hace por algún servicio. En nuestro caso no lo hubo. Voy con la abogada en un momento más. ¿Es caro ser padre de esta manera? Es un infierno de dinero. O sea, es lo que gastas en todo el procedimiento, medicamentos. Ya no vayamos al tema o sea, por ejemplo, cuando tuvimos al primer hijo, tuvimos un problema un poco desagradable en el hospital, donde a mi esposo le Como cualquier padre. No, pero fue un tema de discriminación, porque Ah, a él le prohibieron ver a nuestro hijo los primeros 3 días mientras estuvo en el hospital, porque en el momento en el que estábamos ahí yo estaba registrado como el padre y él como médico tratante, entonces el médico ya no tiene por qué, el médico tratante ginecólogo, entonces él ya no tenía por qué ver al niño porque él es ginecólogo, no es pediatra, entonces mi esposo conoció a nuestro hijo porque lo sacó, porque te digo que él fue el médico, pero no lo volvió a ver hasta el día 4. me urge ir con la abogada, pero Mm. ¿qué pasa a la hora de los registros? Hay un acta donde aparecen los padres. ¿Cómo se Sí. registra un hijo bajo este esquema? En nuestro caso, te digo, como hicimos la firma del contrato ante el notario y desde ese momento, que es previo a la implantación incluso, comenzó un proceso judicial
en el cual ante los juzgados de lo familiar se dice que nuestra intención es tener una familia, que los registros salgan como papá y papá. Entonces, durante todo el embarazo va sucediendo el proceso. En el primer momento, en el primer embarazo fue muy sencillo. Previo a que naciera Santiago, ya teníamos todo listo. Entonces, en el momento en que él nace, se registra, nuestro acta de nacimiento está como papá y papá, no hubo ningún problema con el procedimiento de los gemelos. Como es un juez distinto, entonces es otro proceso. Entonces, ahí hubo un problema donde pudimos registrar a los niños hasta que cumplieron los 6 meses de nacidos y con una disculpa de la jueza, donde nos decía que no había considerado bien las cosas, pero que se daba cuenta que estaba atentando contra el primer derecho humano de los niños, que es tener un registro y una identidad. Entonces fue cuando ya se hizo el registro de los niños y después, bueno, ya vendrán todos los trámites de pasaportes, que también fue otra pesadilla, y todo lo que va sucediendo alrededor. Ujú. Casualmente te iba a preguntar esto. ¿Cómo resuelves los pasaportes, las visas y toda esta tramitología legal? Las visas no Siendo... hubo ningún problema, por Ah, ejemplo. mira. Eso te puedo decir que esos salieron en 5 minutos. El pasaporte, lo mismo. Es que el primer embarazo fue muy sencillo legalmente, el segundo fue muy complicado legalmente. El pasaporte de Santiago lo teníamos a las 2 semanas de que salió el acta, sin ningún problema. El pasaporte de los gemelos fue una pesadilla, que también tuvimos 6 meses de lucha, porque en el momento en que llegamos a la delegación, nos piden la documentación, se entrega como cualquier persona, y nos dice la persona que estaba encargada del módulo, necesito su contrato de subrogación. Y entonces yo volteé, que a lo mejor lo hice mal en ese momento, y le dije, tú no tienes por qué ver ese contrato, el contrato es un tema privado. Es que si no, no te los voy a dar. Y entonces mi esposo estaba así con cara de, cállate y ya vámonos que nos los... No, no tienes por qué ver ese contrato. Entonces, lo que hizo fue que nos boletinó en todas las delegaciones para que en ningún lugar pudiera salir el pasaporte, porque él decidía que no era lo correcto. ¿Qué alcaldía era? Coajimalpa. Ok. Voy Me con da gusto, Oscar. me da gusto escuchar que de alguna manera para ti fue más fácil. En mi caso, mi abogada tuvo que demandar al registro civil. Ganamos, gracias a Dios, porque a mis hijos no les querían dar la nacionalidad mexicana y sus pasaportes por no tener una mamá. Ujú. Y precisamente la demanda consta en que tienen un papá y al tener un papá de dos o Es uno nada suficiente. más es suficiente para poder obtener tu nacionalidad. Y a partir de ahí quedó prescrito en la ley. Si esto a ti y a otras personas les pudo ayudar, porque yo lo hice hace 18 años, 19 casi, esto hizo que cambiara la ley, porque yo hice, pero ¿cómo es posible que mis hijos, yo los tuve en Estados Unidos, tienen sus pasaportes americanos, pero yo soy mexicano, van a vivir en México, yo quiero que sean mexicanos y tienen el derecho a ser mexicanos? No se podía. Oscar, cuéntanos por favor tu historia. Voy un momento más con la abogada porque tenemos muchas dudas, pero es importante que nos compartas tu experiencia. ¿Decides ser padre solo tú? Sí, bueno, yo creo que al igual que muchas personas que tienen este ferviente deseo, yo desde que tenía uso de razón, lo único que quería era ser papá. Papá soltero. Siempre decía, no, pues no sabía, yo quería ser papá y tener hijos y siempre decía, 3 a los 23. Bueno, llegué a los 23 y no fue el momento todavía, pero siempre tenía ese gran deseo. En el camino descubro mis preferencias sexuales y dije, ok, yo no tengo ningún problema con esto, pero siempre y cuando pueda ser papá, pero ¿de qué manera lo voy a hacer? Pasó el tiempo y con dos parejas que tuve, no al mismo tiempo, dos parejas en distinto momento, les dije que quería ser papá. Me dijeron, estás loco, o sea, pero ¿de dónde se te ocurre esto? Ujú. Nunca lo había escuchado, esto no existe, no es posible. Terminé 2 relaciones porque ellos no querían ser papás, lo cual no es para todo el mundo, pero yo seguía con mi camino y con mi deseo, hasta que llegó el momento en donde dije, ya llegó el momento, ya quiero hacerlo. Platiqué con algunas amigas, me iban a ayudar, un abogado me dijo, sabes que es mejor que no te ayuden tus amigas porque si en algún momento no se pueden quedar embarazadas, si querían tener una niña y resulta que nada más tuvieron niños o se parece físicamente, va a haber ahí algo complicado. ¿Qué pasa si el día de mañana te lo quitan? ¿Qué pasa si se va a vivir a otro país, se casa con alguien y tú te quedaste sin hijo? Entonces me aterró y dije, entonces ¿cómo voy a hacer? Fue cuando intenté la adopción, no se podía. Y estaba en Nueva York en un viaje caminando por una librería y de repente vi un libro que decía Gay Dads, ¿no? Las dos palabras mágicas para mí, papá, gay y yo. ¿Qué es esto? Agarré el libro, me lo leí de pies a cabeza y dije, no estoy loco, o sea, esto existe y ya ha sucedido antes. Vi hasta el final del libro que había varias agencias en Estados Unidos dentro de los estados donde se permitía. Uno de ellos era California, Growing Generations. Hablé de volada, pregunté y me dijeron, si es posible,
fui a ver, a platicar, y la verdad que todo esto con mucho miedo, pensando todavía que pudiera ser algo como clandestino. ¿Qué es una agencia de subrogación? ¿Cómo Son trabaja agencias es? de fertilidad y no nada más para casos de papás gays, o sea, de lo que hablábamos. Esta es una cuestión de infertilidad, que es un método que funciona para las parejas o personas solteras que quieren tener un hijo y no pueden de la forma que sea. Entonces yo llego con esta agencia y me dicen, sí, esto son la explicación. Yo, es que es en serio. Me dijeron, sí, vamos a tener una convención, te queremos invitar. Regresé. Yo llegué tarde, esa vez llegó tarde el vuelo. Llegué a un hotel en donde era la convención. De repente, cuando abro las puertas del salón en donde estaban dando la conferencia, yo veo, éramos 96 hombres de todo el mundo, 45 parejas, 6 solteros. Yo se me cayeron, ahora sí que se me cayeron los pantalones. Dije, ¿qué es esto? El mundo ya cambió y yo no estaba ni enterado. ¿Cómo es posible? Nos sentamos, empezaron a explicar todo. Yo estaba de verdad volando, o sea, sintiendo que está temblando. Dije, estoy en otro planeta. De repente empezaron a mencionar, no de dónde venían, y de repente, Oscar Madrazo, un aplauso, eres la primera persona que lo hace en Latinoamérica. Y yo, se me pone la piel chinita. Wow. eh, son obstáculos. Son obstáculos que cuando tú tienes una meta muy clara y muy fija, simplemente tienes que ir caminando, tienes que ir saltando los obstáculos, sorteando el camino y tuve la bendición y la suerte que dentro del perfil que yo escribí, la madre subrogada, Michelle, que le agradezco eternamente, ella fue adoptada y ella quería regresar a la vida esta belleza de haber encontrado una familia. Se le ofreció a su prima que no se podía embarazar y no le creyó, le dio miedo, y ella buscó una agencia en donde pudiera ofrecer su servicio. Wow. Y leyó mi perfil y dijo, yo lo quiero ayudar a él. Cuando yo leí el perfil de ella, yo también dije, qué increíble, ella ya había sido mamá, ya había tenido una hija y quería ayudarme. Entonces nos conocimos y me dijo, cuando leí, yo veo que tú tienes el verdadero deseo de ser padre y yo te quiero ayudar. Entonces ella me dijo, yo lo único que no quiero es que sea un embarazo múltiple porque me da mucho miedo. Entonces, si estás de acuerdo, firmamos en que sea únicamente un bebé. Yo dije, pero por supuesto, o sea, yo aterrado, yo también nada más quiero uno, soy papá, estoy solo en esto. Lo hicimos así. Cuando yo fui a hacer el trasplante de los Ujú. embriones, el doctor me dijo, tienen una calidad preciosa, ¿quieres verlos en una mesa con lupa, una mesa como esta? Cuando yo veo con la lupa, me asusté, le dije, no, es que veo 2, me dice, no, son 6. Me dice, son 6, me dice, vamos a poner 3. Le dije, no, por favor, le dije, ponga nada más uno porque yo nada más quiero uno. Yo quedé con Michelle en que me dice, no se puede, o sea, para ver si tienes la posibilidad, tenemos que poner 3. Yo, es que va a ser una pérdida de tiempo. Le dije, es que no es de tiempo, no es una pérdida de tiempo, es que es la palabra con la que yo quedé y es también mi deseo. Yo quiero tener, me dijo, ok, mira, ni tú ni yo, pongamos 2. Pasaron unos meses y de repente Michelle, cuando fue al ultrasonido, me dice, Oscar, ¿está sentado? Y yo, sí, me dice, son 2. Me dijo, para mí son unos meses, vas a ser un extraordinario padre, yo te voy a dejar decidir, ¿quieres tener a los 2? Y le dije, por supuesto que sí, claro que sí. Y en 2 meses cumplen 19 años, Anik y Axel. Oh, qué historia tan bonita. Qué Oscar, bonito. ¿tuviste miedo? Nunca tuve miedo, nunca tuve miedo, eso es lo que siempre me movió. Yo cuando decido algo en mi vida y cuando lo veo lleno de luz, no le tengo miedo, porque sé que estoy haciendo algo correcto. Y yo siento que como ser humano, yo siempre dije, yo tengo el derecho, igual que todo el mundo. O sea, aquí lo único que yo necesito es un vientre. Yo tengo esperma, yo tengo el deseo, yo voy a ser un buen papá. Lo único que necesito es ayuda. Oscar, por respeto a Adrián, te tengo que preguntar lo mismo. ¿Salió caro? ¿Te Mira, cobraron? tú imagínate hace 22 años, o sea, esto era desconocido, o sea, había muchos menos casos, era mucho más difícil. Por supuesto que yo lo hice a través de una agencia en donde tenía que ser pues a través de un pago y tal. A mí cuando me preguntaban, porque era la primera pregunta de las personas que me incomodaba muchísimo, oye, pero ¿cuánto cuesta? Siempre les respondí, les dije, yo nunca le voy a poner un precio a mis hijos. ¿Por qué? Porque esto no es algo que fuiste, que compraste. O sea, esto es una decisión de vida que como a cualquiera le cuesta lo que quiera hacer en su vida y todos son trámites y todos son cuestiones que tú tienes que trabajar en ellos. Entonces, eso es lo de menos, eso es lo que menos importa. Aquí lo importante es que
lo pude hacer en un momento en donde ya mi generación estaba evolucionando y me permitía, aunque fuera precursor, el poder lograrlo. Pero lógicamente sí, y yo aplaudo muchísimo. Fíjate que a mí me daba mucho nervio la palabra que hace ratito justo la dijiste, que era el vientre de alquiler. Me hicieron una entrevista de la revista Marie Claire en España en aquella época y me pusieron en titular, Oscar ha rentado un vientre de alquiler. Yo cuando leí eso me sentí muy mal porque dije, ¿cómo se va a ver? Y yo cómo lo siento. Entonces me daba mucho nervio esa palabra porque sonaba como una transacción. Y yo dije, pero es que no es esto, o sea, no es, o sea, esto no es el significado de lo que realmente es. Hoy en día, hago la paz con estos términos, Ujú. palabras, me encanta el término que acabas de decir, dijiste subrogación sustituta. Gestación sustituta. Estación sustituta me parece muy adecuado, me parece muy lindo. Lo escuché por primera vez, no lo había escuchado. Mm. Me gusta mucho el término porque me parece que va dentro del marco de lo que realmente es. Entonces, sí, las mujeres que lo hacen como una prestación, mira, a mí me dijo, yo lo hice con dos personas, al igual que tú, con una donante de óvulos y un vientre subrogado. Una de ellas, estudiante, joven, me dijo, ¿sabes qué me dijo? Porque le pregunté, yo quería conocerle, me decía, no se puede, y yo dije, pues que no respondan por ella. Nos conocimos y le pregunté, le digo, no quiero incomodarle, pero ¿qué te nació? Y me dice, ¿sabes qué? Me dice, yo estoy estudiando, tengo que pagar mi carrera. Me dice, no tengo quien me la pague. Yo tengo un trabajo de medio tiempo. No me da el suficiente dinero para pagar mi carrera. Esto que yo puedo hacer por ayudar, que tiene la finalidad más hermosa del mundo, me da la oportunidad de estar trabajando, estudiando, ayudando y trabajando. Me dijo, entonces yo estoy ayudando y me estoy ayudando a mí misma. Entonces, si tú lo ves desde ese contexto, o sea, la transacción que puede existir no es importante, sino que es la ayuda que nos proporcionamos por ambas partes, que está llena de luz. Oscar Madrazo, ¿cómo resuelves la parte legal, actas de nacimiento, pasaportes, visas? En aquel entonces, en Estados Unidos, yo tenía que aparecer como la mamá en el acta. O sea, era la mamá, mi nombre, no había papá. Después de eso se pudo hacer el cambio del acta y poder dejar desierto el campo de la mamá y que fuera yo el papá y el único padre, que le llaman sole parent. Y a partir de ahí fue cuando llegamos a México, después de un mes, y lo primero dije, nacionalidad mexicana, pasaportes, y fueron años, gracias a mi Años. abogada María Elena García, que luchó sin descanso y hasta que dijo, no tengo otra opción más que demandar al registro civil porque tus hijos tienen un derecho y lo voy a hacer valer, y lo logró. Mm, qué Ann, bonito. después de escuchar las historias de Adrián y de Oscar, ¿qué piensas de lo que dijo el Papa Francisco? Que está completamente equivocado y que no tiene idea de lo que está hablando. Me parece, o sea, me parece absurdo, ridículo, perdón. La verdad es que yo tengo mucho respeto por las religiones, por todas las religiones, pero lo que no tengo respeto es por una persona que dice o que cree que tiene el poder de decidir quién puede y quién no puede tener una familia. Abogade, ¿es legal la gestación subrogada en México? Sí, completamente legal o sea, y no es nuevo, ¿no? O sea, esto es muy importante decirlo. O sea, en México se hace gestación por sustitución desde 1997. O sea, tenemos 26, ya 27 años de experiencia en el tema. Y hay diferentes formas de hacer gestación por sustitución, ¿no? O sea, tienes procesos donde existe un juez que le da acompañamiento al proceso y procesos donde no. Por ejemplo, Tabasco, por ejemplo, Sinaloa, por ejemplo, Ucrania, por ejemplo, Grecia, o sea, por ejemplo, India, ¿no? O sea, se hace un contrato privado, Ucrania también, se hace un contrato privado, se presenta ante un notario público y una vez que llega el nacimiento, se busca el acta de nacimiento. También tienes los otros procesos como Estados Unidos, Canadá, como Ciudad de México, como Reino Unido, como Países Bajos, que son procesos judicializados. O sea, contrato privado también se lleva ante notario, pero acto seguido se presenta ante un juez familiar, que es un poquito lo que comentabas tú en tu proceso. A eso se le llama jurisdicción voluntaria. Si alguien quiere apelar a la gestación sustituta, Ujú. ¿cuál es el procedimiento? ¿A dónde? ¿En qué página de internet? ¿A qué oficina voy y toco la puerta? ¿Cómo comienzo esto? Lo primero que necesitas, o sea, necesitas 4 elementos fundamentalísimos, ¿no? Uno, pues
ser, o sea, tú y tu pareja o tú nada más, o sea, que a estas personas se les llaman ascendientes de intención o ascendientes intencionales o IPs en Estados Unidos, intended parents, ¿no? También necesitas a una persona gestante sustituta, o sea, es la ¿Tú la tienes persona, que conseguir? no necesariamente, pero allá vamos, ¿no? Entonces necesitas, pues, alguien que lleve a término el embarazo, ¿no? Tiene muchos nombres, ¿no? Pero yo creo que el más apropiado es gestante sustituta. Luego, necesitas una clínica de reproducción asistida, ¿no? Un sitio donde va a ocurrir la reproducción asistida y puedes o no tener una agencia coordinadora. Esta agencia es una agencia contratista. Es como cuando tú quieres construir una casa y entonces contratas una constructora, ¿no? Que identifica, por ejemplo, a la persona que va a diseñar el proyecto, la persona que va a sacar los permisos, la persona que va, etcétera. Entonces, tú puedes tener esta agencia como contratista, ¿no? O sea, que es la persona que le va a llamar al médico, que va a ser el equipo legal, que va a ser que va a contactarte con 1, 2 o 3 o 5 clínicas de reproducción asistida, etcétera. Hay clínicas de reproducción asistida que también juegan como agencias, ¿no? Pero que, ojo, no son estrictamente necesarias, no son indispensables, ¿no? Claro que te hacen la vida más fácil, ¿no? Y también cobran, por supuesto, pues una cuota por la labor que realizan. Y teniendo esto, necesitas una parte legal. Lo primero que a mí me gustaría decirles es, cuidado con que tu abogade sea pagado, pagada o pagade por la agencia. Mi consideración es, tienes que conseguir un abogado privado, ¿no? Porque tú quieres que esa persona vea por los intereses tanto de la gestante como tuyos, como familia intencional, y no que vea primero los de la clínica o los de la propia agencia. Es importante en este tema prevenir el conflicto de intereses, eso es fundamental. Claro. Sí. Necesito tu opinión Ujú. como abogade del caso de Adrián. Me parece súper importante que lo estés hablando y agradezco que lo hagas porque muy, muy desafortunadamente la historia de Oscar es la historia de Adrián y es la historia de los 20 de los últimos 20 casos que hemos tenido. Sí. O sea, tristemente, el Estado ejerce contra las familias LGBTI y las familias originadas en gesta, que no solamente son LGBTI, ¿no? También hay parejas heterosexuales, padres y madres solteras, ¿no? Pero es importante decir que el Estado ejerce contra nosotros algo que nosotros le llamamos presunción de criminalidad. Así como hay una presunción de inocencia, pues yo contigo voy a presumir que tú ejerciste trata de personas, que tú violentaste a una persona, que tú compraste un bebé, que tú, ¿no? Entonces, en lugar de que yo garantice tu camino hacia el resultado que es un acta de nacimiento, un pasaporte, voy a ir poniéndote piedras en el camino, ¿no? Entonces, cada que tú llegues, te voy a pedir un poquito más, te voy a ir levantando la vara. Entonces te voy a decir, oye, pero yo necesito el contrato. Oye, pero pues, ¿a usted qué le importa? Bueno, necesito ahora el contrato, pero la sentencia. Necesito el contrato, la sentencia, una copia certificada del certificado de nacimiento, necesito, ¿no? Bueno, ahí te Entonces, voy a interrumpir también. sí, Por ejemplo, a nosotros nos pidieron fotos de la casa, o sea, durante el proceso, previo, mientras estaba el embarazo, fotos de dónde van a vivir los niños, documentos de solvencia económica, lo cual creo que está bien, o sea, no le veo, o sea, no lo tomo como una agresión, pero si lo ves desde otro lado, a una familia de hombre-mujer nunca le piden, o sea, a los que tuvieron una chisporroteada de una noche no les pidieron ni sus comprobantes de ingresos, ni dónde va a vivir el niño, ni qué va a pasar con él. Nosotros también tuvimos una audiencia posterior donde teníamos que mostrarles a los niños que estuvieran en buen estado, de buena salud. Que está bien, es el cuidado de los niños, pero al final eso tampoco se lo piden a otras parejas, entonces es claro, eso. pero fíjate cómo hay una constante. O sea, estas historias son las que ocurren para los migrantes de retorno que quieren regularizar sus documentos o las personas que están en situación de refugio. Esto pasa con los hijos de madres lesbianas cuando se hace el reconocimiento de hijos, o sea, para que ambas madres queden en el acta de nacimiento. Esto pasa con las personas trans cuando realizan el reconocimiento de su identidad de género y entonces tienen
también una nueva CURP. Esto pasa con las familias que hacen gestación por sustitución. O sea, ¿cuál es el común denominador? Un estado que hace como que esto no está pasando y como que esto no es un problema originado en el propio estado, porque nuestras familias ya están ahí, porque la gestación sustituta existe con o sin el estado. No sé si Voy con me doy a Anne. entender. Sí, Eh, adelante. Todo lo que cuentas suena infernal, Es macabro, infernal. terrible. Ujú. Es como para ponerles 4 medallas más a estos señores Sí, valientes, pero sobre todo llenos de amor. son luchadores. Anne, quiero ir contigo un rato, porque ya hablaron mucho, pero hay un mito alrededor de la mujer en México. Te dicen que las leyes mexicanas protegen a las mamás. ¿Qué pasaría si de repente en uno de estos procesos la mamá se pasara de lista, se quiera quedar con el bebé, con los bebés? Bueno, precisamente por eso tiene que haber un contrato y tiene que haber una cosa, pero así básica, que es el óvulo no puede ser de la gestante. Ah, ¿Por qué? Porque entonces no hay una filiación entre la gestante y el bebé que nazca. Entonces no hay una manera, o sea, no hay un vínculo, digamos, de familia entre la gestante y el futuro bebé. No puede tener derechos, ejercer derechos de paternidad sobre ese futuro bebé. Es muy importante que haya un contrato y que eso venga y que sea tratado muy cuidadosamente. abogada, tengo que preguntar esto. Conoces muchas historias de Sí. muchos casos de gestación sustituta. ¿Cuál es la peor de todas? Uy, ¿seguros? Digo, o ¿Cuánto sea, tiempo tienen? hay historias muy crudas por muchas razones, ¿no? O sea, algunas o sea, de índole médico, otras de índole legal, económico, en fin. Yo creo que para, bueno, para llevarlo a un lugar que nos haga sentido y no solamente que nos incendie, mm, me tocó no acompañar, pero sí conocer de un caso donde en un embarazo múltiple murieron los dos bebés, pero ya en el parto, y la gestante estuvo a punto de morir. Este, y yo conocí a este papá que además pues se había quedado sin recursos, la ginecóloga se dio a la fuga, la gestante a punto de morir, el otro padre tuvo que volver al país de origen porque pues alguien tiene que estar constantemente enviando recursos económicos al que estaba aquí. Entonces fue verdaderamente una historia de lucha, ¿no? Donde al parecer todo empezó mal, porque claro, la discusión en México no es gesta sí, gesta no, es gesta cómo, ¿no? O sea, con qué medidas de seguridad, con qué contrato, ante qué juez, o sea, cómo estás dándole una, pues sí, una estructura, un andamiaje de derechos y obligaciones que permitan que esta actividad no solamente sea lícita, ¿no? Porque ya sabemos que estamos dentro de la ley, sino que queremos que sea segura para todas las partes, ¿no? Entonces, en este caso que yo les medianamente esbozo, se firmó un contrato bajo la ley de maternidad subrogada de la Ciudad de México, que no existe, ¿no? O sea, firmada ante un notario público del Estado de México, ¿no? O sea, como que ya habían muchos elementos de clandestinidad, esto terminó muy mal, y el chavo llegó conmigo, eh, perdónenme, les mentí, les dije que los dos bebés habían muerto, murió uno de los bebés y llegó con su carriola doble, con la cajita de cenizas y con la bebé en el otro brazo. O sea, como abogada me dijeron que tú me puedes ayudar, ¿no? Entonces, hay historias así, ¿no? O sea, y hay gente afuera que hace de esta actividad una carnicería y hay gente que lo hace de manera ética. Nada más para cerrar la idea, yo creo que lo único que nos deja ver aquí es que se necesita una regulación correcta. Abogade, Sí, si una persona en México apuesta por la gestación sustituta sí. de manera clandestina, Ujú. ¿puede ir a la cárcel? Sí, ¿Le pueden quitar a los hijos? sí. ¿Cuál es el castigo? ¿Por qué se castiga? Mira, es un tema muy gris, porque creo que primero tendríamos que, si me dejas nada más Claro. explicar cuál es la situación en México.
En México es legal, pero como en esta actividad, como en tantas otras, México te dice sí, pero no te dice cómo, ¿no? Entonces hay muchas maneras de llegar al mismo punto. Sin embargo, no todas son seguras. De pronto, Oscar decía amparo, ¿no? ¿Qué es el amparo? Pues o sea, el amparo va contra una violación de derechos humanos. ¿Cuál es? Que el registro civil te diga que no te va a dar el acta de nacimiento de tu bebé. Entonces, me da una negativa a darme el acta, yo voy mediante un amparo buscando la protección del Estado para que me la dé. Y eso es posible, sin embargo, no es seguro. ¿Por qué no es seguro? Porque un juicio de amparo va específicamente por el acta de nacimiento. Sin embargo, si lo que queremos, como dice el Papa, es prevenir la violencia, ¿no? Si lo que queremos es prevenir la violencia y la explotación con fines reproductivos, entonces tienes que tener un Estado no solamente que aparece después del nacimiento, sino que acompaña desde el planteamiento del contrato, ¿no? Entonces, esa es la situación. Te puedo decir en números grandes, en 32 estados, solamente en uno hay procesos judicializados, que es Ciudad de México. En el resto del país hay juicios de amparo. Ajá. En Ciudad de México también hay juicios de amparo, pero en Ciudad de México llevamos 2017, 6 años de haber implementado la jurisdicción voluntaria. Es que tú imagínate que quieres ser padre Sí. y por querer ser padre acabas en la cárcel. Tú imagínate que quieres ser padre, que lo consigues y que te quitan a tus hijos. Imagínate. Habla, Anne, sobre la importancia de que esto se hable bien, se hable de verdad y no a través del Papa Francisco. Habla, por favor, de la relevancia, de lo fundamental que es que se ponga sobre la mesa en términos legales. Yo antes que nada agradezco este espacio porque es un tema muy tabú, es un tema que todo mundo sabe que existe, pero que se quita, todo el mundo quita la vista, tanto el Estado como las personas, como la sociedad, como la religión. Entonces, es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque nos compete a todos, tanto a la comunidad, a la diversidad, como a las personas que no tienen posibilidad de tener un hijo porque son infértiles. Entonces, me parece como de verdad muy importante que la gente llegue a la información correcta a través de personas que sepan, que hayan pasado por el proceso. Me parece valiosísimo las historias que estamos compartiendo aquí, porque eso es la realidad. O sea, nosotros podemos contar yo puedo contar la parte de acompañamiento que he vivido a través de las familias. Ale puede contar la parte jurídica, la parte legal, pero la parte humana está aquí. Y esto es lo que tienen que ver el todo. Hablemos de la parte humana con los padres. Voy a preguntar cosas escabrosas. Es con mucho respeto y es precisamente porque son esas historias que circulan en redes sociales, en muchos espacios extrañísimos. Cuando dos homosexuales, cuando dos personas de la comunidad LGBT, vamos a dejarlo ahí, Ujú. quieren ser padres, hay un tema sexual de por medio, hay un abuso sexual hacia el bebé, hay algo pecaminoso en ese sentido. No, es como cualquier madre o padre que tienen un hijo y no ven morbosamente ni desean a sus hijos Claro. para abusar de ellos. O sea, es parte de cualquiera que quiere ser padre, no, eso no, eso tendría que entonces generarse la duda ante cualquiera. Claro, gracias, querido Oscar. Cuando eres parte de la comunidad LGBT y eres padre, ¿engendras hijos que también son parte de la comunidad LGBT? Es que a mí cuando dicen eso me da mucha risa, porque digo, a ver, entonces, porque si yo tenía un papá heterosexual, resulta que yo fui gay? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, aparte tú estás dando una educación y una formación de valores, no estás dando una educación sexual similar a la tuya. O sea, no tiene absolutamente nada que ver Pero una ¿en qué cosa con la otra. punto ser parte de la comunidad LGBT tiene que ser algo malo? Sí, Es algo que tus hijos entienden perfectamente bien y son los únicos que te importa que lo entiendan y simplemente es el respeto al derecho ajeno es la paz y ocultar sería lo grave, ocultar sería lo grave. Mis hijos desde el día uno saben cómo vinieron al mundo, saben
cómo soy yo, lo que pienso, lo que siento, cómo me involucro con mis parejas, cómo estoy aquí con ustedes. No porque esto sea público es estar revelando su vida. No, yo lo No. estoy haciendo por ellos, por su vida, para que su mundo sea mucho más normal. Abogada, y querías ahí- decir, Sí. perdón, No, perdón, solamente me parecía importante abonando a esta discusión, ¿cuál sería como el contradiscurso? Como ustedes gays y lesbianas quieren tener hijos, ustedes personas infértiles, madres o padres solteras, en fin. Pero entonces eso les da derecho a abusar de los cuerpos de las mujeres y utilizarlas como si fueran un bien sujeto a la transacción. Y ahí yo quisiera anticipadamente, porque yo sé que las personas que probablemente están consumiendo este contenido se lo pregunten y responderlo. ¿Por qué no tratamos a todas las personas con agencia, ¿no? Con posibilidad de manifestar su voluntad y generamos un entorno que llamamos en el estudio de derechos humanos un entorno habilitante, ¿no? ¿Qué es un entorno habilitante? Pues un espacio donde se pueden dar estas interacciones de forma libre y tomamos a la gestante sustituta como una persona que manifiesta su consentimiento, que tiene intereses, que tiene motivaciones también en esta actividad y no solamente hablamos por ella, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor la invitamos a la mesa, discutimos cuáles son sus motivaciones, sus intereses, sus necesidades y tomamos eso y lo ponemos en el mismo plano? Entonces, a mí me parece importante decir esto porque hay una caricaturización. ¿Cuál es esa? Y es un discurso antiderechos, ¿no? O sea, lo que está haciendo el Papa es un discurso antiderechos porque no nos está dando visibilidad, nos está caricaturizando, ¿no? ¿Cuál es la caricatura? Hombres gays, ricos, millonarios, europeos, blanquísimos, que vienen a aprovecharse de mujeres precarizadas, seguramente indígenas, sin instrucción educativa, sin conocimiento del hecho, sin un entendimiento de lo que están firmando. Sin embargo, aunque, ojo, esos casos existen, por supuesto, y eso eh, se tiene que considerar dentro de un margen de posibilidades, no son la media. Y es muy importante, como lo dijo la Corte, ¿qué se necesita para que esto sea legal? El consentimiento debe de ser libre. ¿Y basta con que firme un papel? No, no basta con que firme un papel. Por eso es importante tener acompañamiento psicológico, nutricional, ginecobstétrico, médico general, etcétera. Pero hay un elemento súper importante en los contratos, del que no hemos hablado porque no hemos hablado del proceso, pero es el dictamen psicológico. Este dictamen psicológico, o sea, no es un acercamiento a la gestante de vamos a ver si está loca, no. O sea, es un acercamiento a la persona para que la gestante sustituta en conjunto con una psicóloga decida si esta es una buena decisión para ella en este momento de su vida, si tiene una red de apoyo suficiente que le acompañe en esto, ¿no? Si está en la edad correcta, si, ¿sabes? O sea, que explore en conjunto con ella este contexto. Esto me parece importante porque si humanizamos a todas las partes del proceso, entonces podemos permitir procesos. Te está hablando Qué el Papa. pena, ¿eh? Ya es el Papa. Fíjate Ya que viene por mí. en este momento Sí. que dijiste la palabra abuso, lo primero que vino a mi cabeza fue, ok, una pareja heterosexual, ¿no? Muy creyentes, van y se casan por la iglesia y se prometen amor eterno en las buenas y en las malas, Ajá. yo te voy a querer y te voy a cuidar. Y hay abusos. Hay Ujú. abusos sexuales, hay abusos físicos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando dentro del marco del abuso y del abuso en la iglesia? Permítanme porque Adrián quería hablar. No, nada más iba a Sí, sumar una cosita a lo que él venga, decía de es importante. mis papás eran heterosexuales y yo no lo fui. O sea, simplemente, por ejemplo, mi hijo tiene 3 años, el mayor, y él habla de mis papás y ustedes se casaron, no sé qué. Y bueno, cuando yo sea grande y me case con mi amiguita y dice el nombre de su amiguita que desde el salón, o sea, cada quien tiene claro hacia dónde va y no porque tengas unos papás de una forma o de otra, o sea, no porque tus papás fueron abogados, tú vas a ser abogado. Exacto, aprenden a entender la elección. Y otra cosita, ahorita que Mm. hablaste del color de piel, eso no tiene absolutamente nada que ver con el deseo. El deseo de ser padres para quien realmente lo quiere existe en cualquier color de piel. Sí, sí, sí. O sea, me An- refería Sí, no, no, pero, a la pero con lo que como con el lo que estereotipo. sí, claro, lo que se Ujú. dice. Sí, sí, sí. Permítanme. Ann, ¿qué tanto benefician o perjudican las narrativas en ficción alrededor de la
maternidad de alquiler, de la maternidad sustituta? Háblese de telenovelas, series, películas. Pues yo creo que también es una mala información y puede generar discursos de odio, discursos en los que la gente tenga en una visión justamente de no se respetan en los feminismos, por ejemplo, que pues salga a flote están violando los derechos de la mujer, no están respetando la humanidad, todo lo que dice el Papa. ¿Pero por qué? Porque están mal informados. Entonces, yo invito que tanto como se vayan haciendo estas mesas de pláticas de temas tan importantes con personas que están dentro del proceso, que se haga esta información y se tome para programas, para películas, para, no sé, notas informativas, que haya una información y un trabajo verdaderamente importante detrás antes de poder hablar de un tema tan delicado y sobre todo que, por supuesto, que, como bien lo decía Ale, hay de todo, como en todos lados. Esto se puede hacer bien y se puede hacer mal. Seguramente habrá millones de maneras de hacerlo clandestinamente, como todo. Pero, ¿cuál es el discurso que tú le quieres contar a tus hijos cuando crezcan? Oye, este fue el proceso por el cual tú llegaste a este mundo. ¿Qué quieres quedarte tú? ¿Cómo quieres hacer las cosas? ¿Ibas a decir algo? Sí, bueno, en realidad lo que me parecía importante subrayar es la obligación del Estado frente a la gestación por sustitución o sustituta es garantizar un entorno habilitante, donde la gente pueda ejercer su consentimiento libre e informado con la posibilidad de remunerar esta actividad o no hacerlo, porque también hay casos donde la gente dice, no, yo lo quiero hacer de manera altruista, pero que exista un margen de agencia, ¿no? O sea, un margen de oportunidad donde la gente dice, esto es lo que yo quiero y solo quiero hacer una mención sobre parte de la historia de Oscar, porque esta conversación, ¿no? que tuvo con Michelle sobre si quiero tener uno o dos, esto es algo súper importante. Y cuando nosotras diseñamos el contrato, el que tenemos, el que implementamos en 2017, justo incluimos una cláusula que garantiza un derecho inalienable a las gestantes sustitutas de un proceso que se llama, hoy que ya es muy popular, que se llama de reducción embrionaria. Esto es, o sea, en muchos procesos pasa esto. Los biólogos o biólogas de la reproducción toman la decisión de transferir 2 o 3 embriones. Y es como, pero espera, yo quiero tener un hijo. O, ¿sabes qué? Si pegan 2, yo debo tener la posibilidad de decir, híjole, mejor no, mientras sea legal, ¿no? Mientras sea antes de las 12 semanas y sea una decisión que se esté tomando de manera conjunta, que sea súper informada, etcétera. Pero esto me parece muy bonito porque eleva la discusión, ¿sabes? O sea, porque ya no es si esto es malo, satánico, o si esto es el ejercicio de un derecho, sino cuáles son el día a día de la gesta, ¿sabes? ¿Qué es lo que realmente se enfrenta a la gente? Y esto es algo que ocurre muy comúnmente. Entonces, hablar de gestación sustituta en México también es hablar de derechos de las gestantes y de el derecho a decidir de los padres intencionales en el procedimiento. Es que ya tenemos que comenzar a hablar de esto, A elevar la pero no discusión. en términos melodramáticos, Claro. no en Claro. términos de buenos, malos, Por supuesto. dolor, placer, no. Hay que ponerlo sobre la mesa como es. Vamos a ir a conclusiones. Váyanse preparando, por favor. Quiero hacer una última pregunta, la pongo al aire, responda quien quiera. ¿Por qué tantísimas personas se sienten con el derecho de opinar sobre nuestras familias, sean como sean? Pues porque hoy en día hay una opinión pública para todo y también una buena intención, una mala intención. Entonces, yo creo que eso es lo que ha abierto, pero yo creo que eso también es educativo. O sea, a final de cuentas, o sea, si yo empecé a contar mi historia cuando mis hijos tenían 10 años y dije, es un momento en donde se puede compartir para que ellos puedan ser parte de esta evolución y que su mundo para ellos sea mucho más normal, que bueno, la palabra normal no me gusta, pero digamos dentro de una normalidad que te hace más fácil ciertas cosas en tu vida. Pero simplemente es eso, o sea, es ese derecho que todos tenemos. No somos tu entretenimiento, no somos tu chismecito, somos como tú y merecemos respeto. Ten cuidado con las narrativas que consumes. Ten cuidado con las cosas que te divierten, porque si las analizas vas a llegar a conclusiones verdaderamente
delicadas. Vámonos con las conclusiones. Es mirando directamente a la cámara. Vamos de izquierda a derecha. Comienzo contigo, abogada, mirando a tu cámara. ¿Con qué te despides? Bueno, pues creo que me despido con la idea de que esto no es un tema nuevo, no se va a ir pronto tampoco. De hecho, no se va a ir. La reproducción asistida em, eh, tiene presencia en el mundo en los últimos 50 años, más o menos, quizás un poco más. La gestación por sustitución en específico lleva más de 40 años, poquitos, unos 43, en llevarse a cabo y no va a ser más que aumentar. Si el uso de este tipo de métodos de reproducción asistida no va sino a aumentar y nuestra infertilidad, por la razón que sea, no va sino a incrementarse también, son temas de los que tenemos que hablar. Y creo que tenemos que aprender a entrarle a los temas de manera ética y respetuosa, sin fundamentalismos, sin dogmatismos y buscando no la polarización, sino la conciliación frente a la diferencia. Si no estás de acuerdo, no lo hagas, pero eso no implica que las personas que lo realizan no sean personas que lo hacen desde el ejercicio pleno, ahí sí, de su dignidad humana y en entornos de protección o en necesidad de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, un honor. Oscar, ¿con qué te despides de las audiencias de Escándala? Si no quieren ser papás o no necesitan recurrir a un método como nosotros, respeten, simplemente el respeto es lo más importante. Y si alguno de ustedes tiene ese deseo, esa luz de ser papá, no dejen de hacerlo. No vivan, no diseñen su vida para los demás, ni para su familia, ni para una sociedad, ni para nadie, para su persona. Cuando nosotros nos vamos de este mundo, no le vamos a dar cuentas a nadie más que a nosotros mismos. Si es su sueño, cúmplanlo. Hoy en día hay mucho más información, hay mucho más aceptación. El camino se puede lograr. Algunos lo hemos abierto más y deseo que si lo quieren hacer, lo logren porque es lo más increíble que a mí me ha sucedido en mi vida y es por lo mejor por lo que he pasado por este mundo. Muchas gracias. Un placer, un honor. Adrián, mirando tu cámara, tu conclusión. Mi conclusión es que tiene que regularse, que tiene que haber un marco legal que nos diga cómo hacer el proceso, que nos haga la vida más sencilla a todos, que las mujeres estén completamente informadas de los riesgos médicos, de los riesgos físicos, personales, tanto de lo bueno como de lo malo, y que quien quiera hacer con su cuerpo lo que desee, nadie más puede opinar al respecto de ello. Entonces, la paternidad informada o la maternidad informada es lo más importante y cuando lo haces de esa forma, el resultado siempre va a ser positivo, nunca va a haber algo negativo al respecto. Entonces creo que eso es lo que concluiría yo. Muchas gracias. Un placer, un honor. Ann, cerremos con broche de oro. ¿Con qué nos vamos? Mirando la cámara, por favor. Bueno, yo quiero invitar a toda la gente que hoy fue partícipe, bueno, hoy y durante el resto de las repeticiones de esta transmisión, que puedan compartir esta conversación, no solamente con las familias que deseen ser padres, madres, ya sea en pareja o solteros, deseo que de verdad lo compartan con toda la gente que puedan, para que se rompa un poco ese tabú de qué es la gestación por sustitución y lleguemos a la conclusión de que lo único que se busca a través de esto es lograr un proyecto de vida para las familias que desean tener hijos. Muchas gracias. Un placer, Muchas gracias. un honor. Muchas gracias. Te voy a pedir dos favores. Primero, comparte este material. Lo acabas de ver. Le vas a hacer mucho bien a muchas personas. Y aquí abajo, escribe si quieres más mesas sobre el tema de gestación subrogada, más mesas sobre familias homoparentales, más información en este sentido. Nos vas a ayudar mucho a atenderte como te mereces, porque todo este esfuerzo es para ti. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.